buenos días. Muchas gracias por la invitación para una presentación sobre el tema de la situación de los Sinti en Roma en Alemania. Efectivamente, hay muchas preguntas que hemos recibido sobre cómo es la situación actual y qué necesidades tenemos aquí en Alemania, así como qué consecuencias podrían derivarse de ellas. En primer lugar, quisiera hablar desde mi experiencia de más de 25 años aquí en Múnich, trabajando con familias Sinti en Roma. La situación actual de los Sinti en Roma en Alemania es sin duda bastante problemática y afecta no solo a los Sinti en Roma acá en Alemania, sino a todos los Sinti en Roma en toda Europa. Un gran problema para nosotros ha sido el acceso a la vivienda, la educación, el empleo y la salud. Estos puntos han ido funcionando relativamente bien a través del tiempo, pero sin duda hoy en Alemania los temas más complejos son los referidos al ámbito de educación y vivienda. De estos dos, la educación es el tema más importante para mí aquí en Alemania. Que no tenga ninguna educación no tiene ninguna posibilidad de adquirir una profesión ni tampoco una buena ocupación para su vida, con lo cual tampoco podrá alimentar ni mantener a una familia realmente, aunque sea independiente o tenga un negocio familiar. Aquí en Múnich muchas familias todavía viven aún en una situación de vida bastante precaria, es decir, viviendo en residencias para personas sin techo o en lo que le llamamos cuarteles de emergencia o en pensiones familiares, y no solo por un tiempo sino que por bastantes años. En esta situación, la situación de estas familias es bastante difícil y más difícil aún es la educación o entrar al sistema educacional. Y esto no se debe porque no quieran, por un tema de motivación, sino simplemente a que la situación que se les ofrece no le genera ninguna alternativa de ingreso al sistema escolar. Me gustaría seguir con el tema de educación porque también nos preocupa mucho aquí en Múnich, en nuestro centro de asesoramiento familiar. Y quisiera mencionar un estudio bastante importante que acaba de ser generado hace muy poco. Todo comenzó en el año 2011, donde se conoció el resultado de un estudio realizado por Raum Nokia, una asociación de Baden-Württemberg, que uno de los estados de Alemania, que intentó investigar sobre la situación educacional de los Sinti en Roma aquí en Alemania. En ese estudio se investigaron alrededor de 261 familias a las que se les preguntó sobre diferentes temas. Fueron 10 áreas diferentes y quedó de manera muy clara un tema transversal que afecta a todas las familias en Alemania, que es el tema del antigitanismo. En esa época apenas se podía encontrar un niño, un joven o una familia que no se viera afectada por esta discriminación. Ahora, en estos momentos, se acaba de terminar un estudio entre el año 2020 y 2021, 10 años después que Raum Nokia elaboró el estudio anterior.
sobre la situación educativa actual de la familia Sinti en Roma, asociada también al tema social. Esta vez el estudio fue a nivel nacional, todos los estados federados, los 16 estados federados de Alemania, y en este estudio los resultados también dejaron claro la situación para las familias en Alemania, que puede ser de mucha importancia para la Unión Europea. El tema de discriminación también fue estudiado en esta investigación, y esta vez no fueron 261 familias, sino 720 las que fueron investigadas, preguntadas. De estas 720 familias, 614 entregaron resultados relevantes, es decir, cuestionarios que fueron rellenados de manera completa y correctamente en estos 16 estados federados. Por supuesto que no tiene una enorme representación estadística en cuanto no hay un grupo de comparación. Sin embargo, el resultado es bastante relevante porque se pudo trabajar también con distintos entrevistadores. Habían 60 entrevistadores que tenían alrededor de 100 familias, y de estas 100 familias se sacaron de manera aleatoria 5 para hacer una investigación más a fondo. Y también bajo esta muestra de 5 familias por entrevistador, sacaron resultados muy representativos. Un resultado muy claro que arrojó la investigación fue la discriminación que sienten todos los alumnos en el colegio. Cerca de 2/3 de los alumnos se sienten discriminados. Este ya es un resultado bastante alarmante. Significa que el tema de antigitanismo, la discriminación y el racismo sigue activo y debe considerarse como un tema transversal. La pandemia de corona ha agravado también la situación para muchas familias. Muchas familias que quedaron aisladas del sistema escolar, pues no tenían la tecnología ni el acceso a internet, y por lo tanto quedaban excluidos de esta educación, este colegio en casa, homeschooling, lo que significa que de alguna manera las nuevas posibilidades para llevar material didáctico a las familias no se podía lograr. Los padres, los abuelos, que también en parte trabajaban con los niños, quedaron completamente desbordados para poder apoyar efectivamente a los niños. Es una situación que afecta a gran parte de todas las familias que nosotros apoyamos en este tema de la pandemia. Si estudiamos la investigación con más detenimiento, podemos encontrar que hay resultados diferentes para 3 grupos. Los 3 grupos pueden dividirse entre 0 y 25 años, 25 a 50 y más de 51 años. En el caso de los mayores de 50 años, se puede observar que una elevada proporción, alrededor del 60%, no tenía ninguna calificación educativa y no había superado los estudios básicos, o había abandonado la escuela o no había asistido a ella. Todo esto, por supuesto, está relacionado con el hecho que, como descendientes directos de familiares
que estuvieron en los campos de concentración en los años 40 tampoco asistieron a la escuela por miedo a que pudiera ocurrir ya las represiones que habían hasta el año 1945 para los Sinti en Roma, y aún así después del año 45 continuaron. Esto solo llegó a cambiar el año 1982 porque el canciller Schmidt en ese momento y Roman Herzog, el presidente de la República Federal de Alemania, determinaron que los Sinti en Roma no eran perseguidos por medidas de prevención de delincuencia, sino perseguidos por motivos raciales. Y entonces se iniciaron todas las indemnizaciones necesarias, pero por supuesto demasiado tarde. Muchos de los que habían sobrevivido en los campos de concentración no se atrevían a llevar a sus hijos a la escuela por miedo a que volviera a ocurrir lo que ocurrió antes, que los niños fueran sacados de los colegios a campos de concentración de nuevo, o alguna otra medida represiva. Esto explica que los mayores de 50 años apenas pueden demostrar que tienen alguna cualificación educativa. La segunda categoría, de 25 a 50 años, es decir, los que ya estaban con alguna experiencia en el colegio, escolarizados, también mostraron un cambio notable que por primera vez se demuestra que hubo un abandono educativo, que fue claro. Después de todo, alrededor del 40% solo tenía una asistencia escolar completa, pero todavía muy pocos en la educación superior, pues muchos pasaron a escuelas especiales, escuelas que tenían que ver con el problema de trastorno del aprendizaje, y muchos otros con una asistencia escolar regular. Resulta sorprendente que la nueva generación, que ya ha cumplido los 25 años, y en comparación con la generación de los 25 a 50 años, en ellos apenas se haya producido algún cambio. La última conclusión que se puede extraer de esos estudios a propósito de los esfuerzos que se han hecho por apoyar a los Sinti en Roma en las últimas décadas no demuestran que sean suficientemente eficientes para poder promover el nivel educacional de los Sinti en Roma en Alemania, que no se puedan obtener una igualdad de ingreso y de mantención en los sistemas educativos en comparación con el resto de la sociedad. Para nosotros, sin embargo, es también importante mencionar que a través de este estudio se han encontrado que en las escuelas, así como al interior de las familias, un gran impulso en poder buscar que los estudiantes logren avanzar en su sistema escolar. Hemos comprobado alrededor de un 60% de éxito en el sistema educativo cuando se han introducido diferentes herramientas de apoyo al sistema escolar a través de las ONG o instituciones que trabajan con Sinti en Roma aquí en Alemania, que han ayudado dentro de las familias a lograr una mejor asistencia y rendimiento escolar. Hay un trabajo de mediadores a través de alguna manera, por así decirlo, gente que mediaba entre el colegio y la familia, gente que estaba preparada para apoyar a los niños y a las familias en el aspecto educativo. De un 60% de éxito en un principio, a mediano plazo se logró el 80%.
Esto significa que los logros educativos dependen en gran medida de que se haga un apoyo explícito y eficiente con las familias Sinti Roma. Aquí en Alemania, cuando nos hemos dirigido al Ministerio de Educación regional o al Ministerio de Educación federal, se nos dice que el sistema de educación general en Alemania abre suficientes oportunidades para las carreras educativas y que todos pueden participar. Sin embargo, no hemos podido visualizar una ayuda explícita para la familia Sinti Roma como una oferta específica. La dificultad radica en el hecho de que muchas familias no participan en el sistema regular de oportunidades, no se sienten todavía animadas a participar en el sistema regular escolar debido a falta de motivación, falta de apoyo y muchas veces tiene que ver con el idioma. Vemos que sin duda es necesario proporcionar posibilidades aquí en el sistema escolar en las cuales se incluye a los Sinti Roma y especialmente posibilidades de lograr un puente entre el sistema escolar y las familias Sinti Roma. Solo así se va a poder otorgar la oportunidad de que ellos tomen todas las ofertas disponibles y se mantengan en ellas. Pero para eso necesitamos más mediadores. Por ejemplo, en Múnich hemos logrado un éxito muy importante con nuestros mediadores escolares. Por ejemplo, en una zona donde viven muchas familias Sinti Roma, tenemos 2 mediadores y hemos observado que niños que pasaban a un sistema de jardín infantil, de sistema preescolar, pasaban a sistemas de educación especial, de trastornos de aprendizaje, muchas veces sin pruebas, sin test. Con el uso de un mediador precisamente en esta área ha sido posible, por ejemplo, en un plazo de 1 año, llevar, en este caso, en esta pequeña muestra, llevar a 7 niños desde estas escuelas especiales de trastornos de aprendizaje a escuelas primarias para niños que no tienen ningún problema de trastorno del aprendizaje, por así decirlo, escuelas normales y regulares. Esto se debe al hecho de que los padres en especial han generado una sensación de mayor seguridad en que los padres que han tenido sus hijos allí han sentido que hay alguien que les ha dado la seguridad a los niños y las familias se sentían más seguras. El niño está protegido y por lo tanto los niños iban regularmente a la escuela y solo la asistencia regular a la escuela es suficiente para el normal aprendizaje y por supuesto salir de esos colegios especiales. Esto significa que los niños tenían un desarrollo absolutamente normal, con inteligencia normal, incluso muchas veces por encima de la media de inteligencia. Y solo fue necesario este módulo, por decir, de seguridad para lograr que los niños, junto con sus familias, puedan entrar y mantenerse en el sistema escolar. Este es también el resultado de esta investigación a nivel federal, en los cuales ha investigado todas las promociones explícitas para la comunidad Sinti Roma. Ha demostrado, por ejemplo, que las calificaciones académicas,
en lo que respecta a la formación profesional, ha aumentado. Los mayores de 50 años, que tal vez estaban en el 6 o 5%, están ahora por encima del 20%, solo si lo comparamos con el resto de la población, que llega al 60 al 80%. En la medida en que se reconoce que el apoyo explícito es también un apoyo específico no solo para los niños, sino también para los padres, que las expectativas de sus hijos y las expectativas de la familia en la educación se ven aumentadas cuando existen estos apoyos explícitos. Una pregunta importante que nos hacemos es ¿qué hacemos con las personas de más de 50 años que pueden tener, por así decirlo, legados intergeneracionales de traumas secundarios, traumas terciarios? Sabemos que muchos de los descendientes inmediatos de personas que han sufrido algunos trastornos traumáticos en el pasado, especialmente el producto de la internación en campos de concentración, han tenido que enfrentar y procesar todos sus traumas. Seguramente han encontrado otras estrategias de supervivencia y muchos se las han arreglado para vivir lo más normal posible. Aquí creemos también que es necesario recurrir a los centros de asesoramiento personal, familiar, que incluyan el tema del trauma en las familias y en la población Sinti Roma, que ofrezcan la posibilidad de trabajar la historia de los padres, de los abuelos, porque hay muchos signos del síndrome de estrés postraumático que se va transmitiendo de generación en generación. Muchos de los padres han aprendido a vivir de alguna manera, por así decirlo, normal, y siguen siendo capaces de cuidar a sus hijos, pero apenas pueden salir adelante en los temas educativos o profesionales, y entonces se quedan agotados y sin fuerzas. Creemos que con los centros de asesoramiento especializados, explícitos, que estén vinculados a las necesidades y la problemática de los Sinti Roma, que exista conexiones con los profesionales que los atienden para conocer los antecedentes históricos y la cultura gitana, la cultura Sinti Roma, vamos a tener una mayor posibilidad de sacar a todas las familias adelante. Hay que seguir luchando con las dificultades que tienen las personas de más de 50 años, posiblemente afectados por un trauma secundario, porque no han tenido la posibilidad de elaborar esos traumas. Muchos de ellos han perdido ya a sus padres y ya no tienen la posibilidad de trabajar con ellos en conjunto. Pasa mucho también en los Sinti Roma o los Roma venidos del este de Europa, que llegan en situaciones sociales, situaciones económicas, situaciones familiares muy precarias, y que podrían venir aquí a Alemania, como país reconocido de la Unión Europea, a encontrar trabajo y luego mantener a sus familias en su país de origen. Tenemos aquí en Alemania una gran tarea, y creo que todos los países de la Unión Europea tienen una gran tarea, que es poder darles una oportunidad a trabajadores calificados para apoyarlos, para integrarlos en el mercado laboral, y que puedan utilizar esos trabajadores calificados no solo en Alemania, sino en sus propios países. No
quedarse con esos trabajadores, sino que también poder devolver a esos trabajadores cualificados, ya cualificados, a sus países de origen. Aquí en Múnich tuve la experiencia de muchos gitanos, muchos Sinti en Roma, que no tenían mayor graduación, ni educación, ni cualificación, gitanos pobres, mendigos, donde estaban en las calles y la ciudad no quería tenerlos, no quería verlos. Sería muy distinto si trabajadores rumanos o búlgaros pudieran ser formados. Quisiera llamar la atención que en este sentido estos países que ya en muchos casos son pobres, la generación de trabajadores cesantes o la falta de trabajadores cualificados se convierte en un problema aún mayor. Tuve la oportunidad de visitar Rumania, al poblado de Tinca, en la ciudad de Tinca, un asentamiento gitano que realmente me dejó estremecido. Aquí en Alemania hemos puesto en marcha un proyecto de apadrinamiento a través de la Fundación Hildegard Lagren para apoyar a los niños gitanos, especialmente en esta ciudad, en este asentamiento. Piensen que Tinca tiene unos 8.000 habitantes y cerca de 2.500 son gitanos. Y donde empieza el asentamiento de los gitanos, termina el asfalto. Es decir, se ve enseguida dónde están las familias gitanas. Los niños hasta la edad de la educación primaria, hasta el 4º grado, están en escuelas privadas en ese poblado. Esto significa que si tenemos 200 niños y 2 clases que están en colegios privados, el resto no cabe y se va a un desastre educativo completo. Por eso hay muchos niños en educación y ni siquiera están en el sistema escolar, a los cuales hay que integrar de manera eficiente y completa, porque así es como se produce la pobreza. Hemos experimentado personalmente en la visita a este asentamiento que muchos, incluso luego de no darles las oportunidades a los niños para educarse, muchos han sido guiados a la mendicidad e incluso a situaciones de prostitución. Existe una ley de protección de la infancia. Rumania ha firmado también los derechos humanos para los niños a nivel europeo. En este caso, la Unión Europea tiene que intervenir para que los agentes políticos en terreno sean responsables en cada uno de estos asentamientos, para que no excluyan a las familias Sinti en Roma, a las familias gitanas, sino que los integren. Llegando al final de mi presentación, desde aquí de Múnich, una ciudad modelo para todas las ciudades en Alemania, con un sistema de asesoramiento en muchos niveles que hemos podido ofrecer aquí, con muchas posibilidades y con la posibilidad también de poner al servicio de las familias mediadores que han estado trabajando arduamente entre las familias y las escuelas y otros agentes cooperadores. En este sentido, hemos logrado establecer un sistema muy amplio y eficiente de apoyo y cooperación con los colegios, con las escuelas, y así hacer posible posibilidades explícitas y un apoyo explícito para esa familia. Le pido en esta oportunidad a la Unión Europea que también tenga en cuenta a Alemania y no solo a los países con dificultades económicas. Aquí en Alemania también tenemos situaciones familiares precarias. Pido a la Unión Europea que se implique en programas de apoyo que hagan posible el acceso a la vivienda y garanticen las necesidades básicas, los medios de vida básicos para las familias Sinti en Roma, para que tengan una base sólida sobre la que puedan construir su educación. Muchas gracias.
Bueno, pues gracias por esta magnífica exposición. Y sí me gustaría, ¿me escucháis bien todos? Sí, sí, te ¿Sí se oímos escucha bien, bien? Carlos. Sí, y me gustaría un poco contextualizar más y hablar un poquito, una parrafada simplemente, de quién es Alexander Diepol. Alexander Diepol ha sido un luchador infatigable por la situación educacional de su gente en Alemania y en Europa, pero sin duda alguna también es una de las personas que en estos momentos más se está enfrentando a la administración alemana por preservar la memoria y la dignidad de la comunidad Sinti y Roma en aquel país. Alexander es meticuloso e incisivo frente a los políticos y adversarios, en la defensa por los derechos que le son vulnerados y por los que mantiene una lucha que ya ha trascendido el ámbito mediático de la propia Alemania. También aquí hay una pregunta directamente para Alexander o para Aldo, no sé si están en disposición de contestar. ¿Los tenemos por ahí? Sí, 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 están. estamos por aquí. Estamos Hola por Aldo, pues mira, Tania Navarro te hace el siguiente comentario. Hola, buenos días. aquí. Me parece increíble Es ist unglaublich, que, dass que ein un Land país wie como Deutschland, Alemania, das eine Fabrik von que fue una fábrica de muerte y sufrimiento para los que según ellos no eran dignos de vivir, Erfolg gegeben siga hat, maltratando y desangrando a la comunidad in Sinti Roma, diese Diskriminierung que suponía que están en deuda con nuestro pueblo por los daños irreparables. noch, Es, wie überlegen, wie ist Esa es la pregunta. ¿No se suponía que estaban en deuda con nuestro pueblo por aquellos Schulden, daños irreparables? Deutschland fühlt sich Schulden gegenüber den. Sinti und Roma? Mhm. Ist das eine Frage jetzt? Mhm. Also die Frage heißt, ob Deutschland sich gegenüber den Sinti und Roma verantwortlich fühlt, noch was zu tun. Si la pregunta va orientada a si Alemania todavía se sigue sintiendo responsable por los daños al pueblo roma. Más bien que por qué no se sigue, que por qué no se siente responsable. Warum fühlt sich nicht verantwortlich? Das wäre Deutschland. Also es gibt eine Entwicklung. Hay un desarrollo, una evolución en este tema. Die, wenn wir jetzt von 1971 bis heute gehen, also jetzt 50 Jahre, Cuando pensamos que desde finales de los años 70 a la actualidad se ha estado trabajando el tema, in dem sich Sinti vor allem durch Bürgerrechtsbewegungen que especialmente los Sinti und Roma en Alemania se han manifestado claramente apoyándose en sus derechos civiles und durch den Aufbau vieler Vereine, Roma-Vereine und Sinti-Vereine, y especialmente los Sinti Roma se han agrupado en agrupaciones propiamente Roma y ellos también han hecho sentir su voz, politisches Gehör verschafft haben han elevado su voz también políticamente und allmählich auch von der Politik ernst genommen werden. y también han hecho sentir su voz desde el punto de vista político o han manifestado su disconformidad muy claramente frente a los políticos y estas organizaciones Roma. Zum Beispiel ist jetzt seit 2 Jahren Por ejemplo, hace ya 2 años die unabhängige Antiziganismuskommission ans Innenministerium gebunden worden. Se creó una comisión independiente contra el antigitanismo en el Ministerio del Interior alemán. Es hat jetzt im letzten Jahr, im Herbst, El año pasado, en agosto, Oktober, en otoño del año pasado, zum ersten Mal ein großes Treffen gegeben se realizó un encuentro bastante grande von mehr als 30 politischen Akteuren, con más de 30 actores políticos de diferente nivel die eine Untersuchung gemacht haben
hicieron una investigación bastante profunda zum Thema Diskriminierung und Rassismus gegenüber Sinti und Roma. sobre el tema anticiganismo, discriminación y pers- ya, racismo, racismo, antigitanismo y discriminación contra los Sinti y Roma. Jetzt werden diese ganzen Ergebnisse Con todos esos resultados ahora en la mano, und es sollen aus diesen Ergebnissen dann neue Modelle entstehen. con esa información es posible empezar a presentar entonces otros modelos de lo que está sucediendo, otros modelos de la realidad que está pasando en Alemania, um strukturelle Diskriminierung zu bekämpfen. y pelear especialmente contra la discriminación estructural todavía existente. Das ist eine der großen Errungenschaften, die jetzt neu sind. Uno de los caminos más fuertes que se están viendo ahora después de muchos años. Es gibt aber immer mehr Organisationen, También se está viendo que muchas más organizaciones die anfangen mit Ergebnissen, mit Untersuchungen, mit Tests, mit Interviews. Estas organizaciones han trabajado fuertemente en nuevas investigaciones, en nuevas formas de captar la realidad de los Sinti Roma en Alemania, Auf die bestehende Ungleichbehandlung para ir confirmando cuál es no solo la discriminación, sino que la falta de igualdad frente a la población general. und die fehlende gleichberechtigte Teilhabe anzugehen. Y la falta de acceso igualitario a todos los campos que son importantes para las personas en un país. Das heißt, wir haben in Deutschland mehr als 100 Organisationen, En Alemania tenemos más de 100 organizaciones Roma. wir haben den Zentralrat mit den Landesverbänden, Tenemos en la cúspide el Consejo Central de los Roma alemanes y tenemos por estados federados también organizaciones. und die Bundesländer gehen dazu über, vom Staat Staatsverträge einzufordern für das jeweilige Land innerhalb von Deutschland, also Bayern oder Baden-Württemberg. Uh-huh. Y se están estableciendo convenios o pactos sociales entre los estados federados, por el momento Baden-Württemberg, que están pegados a Baviera, y Baviera mismo han suscrito pactos sociales con el pueblo Roma aquí en Alemania. In diesen Staatsverträgen ist festgelegt, En estos contratos o pactos sociales se ha establecido dass Bildung das höchste Gut ist und dafür einzutreten ist. que el punto principal de trabajo conjunto es la educación del pueblo Roma. Im Zugang zu Bildung wird nicht unterschieden zwischen Sinti und Roma. Y especialmente dejar claro que el acceso a la educación no puede ser un punto de discriminación o un punto no puede ser un problema el acceso a la educación para ningún niño ni persona de nuestro pueblo. Die Landesverbände sind innerhalb dieser Staatsverträge auch verpflichtet, las organizaciones que son las organizaciones por Estado federado también están obligadas, por su parte, gegen jede Form von Diskriminierung gegenüber der Volksgruppe der Sinti und Roma anzugehen und anzukämpfen. De hacerse partícipe en cada una de las situaciones donde se constate que hay discriminación o hay vulneración de los derechos de acceso a la educación en cualquiera de otros de los campos que son importantes para la vida de nuestro pueblo en Alemania. Das heißt, diese ja? Sí, adelante. Continúe. Weiter. Also mit diesen Staatsverträgen hat man zum ersten Mal eine gesetzliche Handhabe gegen strukturelle Diskriminierung vorzugehen. Estos contratos o pactos sociales con los Estados federados ha sido uno de los puntos más fuertes para
establecer los derechos y la garantía de derechos constitucionales que tiene cada habitante de nuestro pueblo aquí en Alemania. Es wird jetzt in den nächsten Monaten diskutiert, wie das Gleichberechtigungsgesetz umgesetzt wird. En los próximos meses estamos por discutir también en cada uno de los estados en la igualdad de derechos en estos temas con las autoridades. Gleichberechtigung umfasst natürlich mehr, nicht nur wie Menschen als gleichberechtigte Bürger und in der Gesellschaft gesehen werden, sondern eben auch als, dass beispielsweise soziale Probleme nicht ethnisiert werden. No solo la igualdad de derechos generales que se establecen para cualquier ciudadano de un país, sino, por ejemplo, el acceso a viviendas dignas, por mencionar un ejemplo concreto. Dass niemand aufgrund seiner Abstammung benachteiligt werden darf. Que nadie puede impedir el acceso a cualquier tipo de beneficio, negarle o entorpecerle el ingreso o la obtención de beneficios por motivo de su origen, cualquiera que sea. Und es soll sozusagen über die Ergebnisse ermittelt werden, was es noch braucht, um das Gleichstellungsgesetz tatsächlich effizient zu machen. Y todo esto, voy a intentar traducirlo bien, pero la idea es que puedan constituir elementos claves para trabajar en políticas mucho más concretas y mucho más generales orientadas al pueblo romano. Carlos, ¿tenías? Sí, hay más preguntas en el panel y sí rogaría un poquito más de concrecidad, ¿sabes? Para que tuviésemos, para que fuese más dinámico. Josué Navarro da la enhorabuena por la presentación y sobre todo por la magnífica labor que estáis realizando en Múnich. La pregunta de Josué Navarro es: ¿puede decirnos cuál es el porcentaje de niños escolarizados y cuál de niños que finalizan los estudios básicos? Gracias. Kann ich nur für München beantworten, ne? Wir können für München Es gibt, und über die Studie natürlich. Wie viel sind in der Schulsystem und wie viele Kinder letztendlich beenden das Schulsystem oder Schulabschluss. Ja. Es gibt eine Studie, eine Bundesstudie. Hay un estudio actual, el que ya mencioné anteriormente, dice Alexandra, sobre el tema educacional. Die 2021 jetzt im März veröffentlicht worden ist. Que fue inaugurado, como ustedes escucharon, el año 2020 y principio de 2021. Und die auf Bundesebene insgesamt 720 Familien befragt hat. Y como escucharon, la muestra de familias fue de más de 700. Und aus dieser Studie sind folgende Ergebnisse. Y en ese estudio, pass mal auf mit der Wiederholung, weil die haben schon den Video gesehen. Achso. Also vielleicht konkret, wie viele Kinder in der Schulsystem sind, wie viele Kinder es sind mittlerweile... solamente estaba pidiéndole a Alexander puntualizar sobre la pregunta que hizo Raúl. Sí. ¿Quieres que te la repita? No, está claro, se la repetí. Mittlerweile, also bei allen Befragungen, es gab 95% aller Kinder sind in den Schulen. En la encuesta realizada a todas estas más de 700 familias, más del 95% de los niños están en el sistema escolar. Aus dieser Studie, ja? Sobre ese estudio, por supuesto. ¿Y cuál de los niños ha finalizado los estudios básicos? Schulabschluss. Und bei den Schulabschlüssen ist zu unterscheiden. Ahí se diferencian en el término de sus estudios. Wir haben festgestellt, dass sowohl zwischen den bis 25-Jährigen und von den 25- bis 50-Jährigen etwa 50% Bildungsabschlüsse vorhanden sind. En la población entre los 25 y los 50 años se pudo constatar que
habían terminado sus estudios escolares. Aber nur etwa, Alrededor del, perdón, ahí parece que se me fue, alrededor del 50% habían terminado sus estudios escolares. aber etwa 50%. 50%, die also Ok, sí, 50% de la población entre 25 y 50 años habían terminado sus estudios escolares. das nochmal genauer untersucht. Y eso se volvió a investigar en profundidad Und dabei festgestellt, dass es abhängt von der Erwartung der Eltern y que eso depende mucho de las expectativas que tengan los padres sobre esa finalización de estudios. Es muy importante ese punto, las expectativas und von der Erwartung der Schule an den Schüler. y las expectativas que tiene el colegio o el sistema educacional de los alumnos, si quieren, si van a terminar o no sus estudios escolares. Das heißt, da hatten wir etwa 40%, wenn das von beiden kam. Ahí bajamos a un 40%. Und wenn aber noch eine Einrichtung, also eine explizite Unterstützung, etwa durch Mediatoren oder durch Bildungscoaches oder durch eine Einrichtung, die Nachhilfe gibt und so weiter, wenn eine Institution mit eingebunden war, waren wir bei 80%. Ujú. Y como ustedes pudieron escuchar en mi presentación, cuando se ha incorporado mediadores Roma, cuando se ha incorporado instituciones especializadas en el apoyo escolar o instituciones que ha puesto la ciudad para apoyar a la población Roma en sus estudios escolares, podemos tener alrededor del 80% de finalización de estudios, solamente con ese apoyo. Sí, bueno, ahora Raúl Maya quiere hacer una pregunta, creo que esto va más enfocado hacia ti, Aldo. Ujú. Dice, buenas, quisiera preguntar a Aldo hasta qué punto puede ser transmitida esa experiencia de los campos de concentración a las generaciones futuras. ¿Se puede llegar a transmitir los mismos estigmas sufridos por la propia persona a otras? Ist über die Übertragung der Situation von der ehemaligen in der Konzentrationslager Sekundärtraumatisierung. Das ist eine Frage für mich. Bueno, los estudios sobre traumas transgeneracionales se siguen haciendo. La población, digamos, los supervivientes y sus familias después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, solamente en ese punto, siguen estableciendo que hay un vínculo directo entre los traumas sufridos en los campos de concentración y la guerra sobre los supervivientes de las próximas generaciones. Eso ellos lo tienen muy, muy bien documentado. Hay varios estudios, algo conversamos el año 2018 por ahí, en una presentación en Valencia, en la universidad. Sí, es posible. En el campo del pueblo gitano alemán ha sido mucho más difícil porque no tenemos el apoyo de las autoridades y no hemos conformado el conjunto de profesionales para verificar con estudios esta situación. Lo vemos sí todos los días en nuestro centro de asesoría familiar, donde los niños expresan distintos síntomas que no corresponden a sus vivencias directas, sino que son síntomas propios de traumas que han sido transmitidos por sus padres o sus abuelos y que se manifiestan esencialmente en angustia, en miedos, en muchos síntomas psicosomáticos al momento, por ejemplo, en los niños escolares para ir al colegio. Muchos colegios nos preguntan por qué las familias Sinti Roma no envían a sus niños al colegio. Son muchos los niños que tienen terror de ir al colegio porque para muchos niños en la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial fueron enviados directamente a campos de detención o a otros centros de reclusión. Incluso hicimos un estudio acá sobre los niños que se fueron enviados a hogares de menores después de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1975. Entonces hay por supuesto, antecedentes al respecto. Yo quisiera en algún momento juntar, lo he hecho por los últimos 2 años, juntar un conjunto de profesionales vinculados. Yo soy aquí en Alemania el único que yo conozco, no he conocido otro, me encantaría conocer otro en Alemania que se dedique al tema para hacer un grupo de investigación más serio y presentar también estudios al respecto. Si hay europeos
interesado o sudamericano, encantado, pero hay que hacer un estudio también en esa línea. Bueno, pues se nos quedan... ¿Perdón? Carlos, perdona solo un momentito, porque yo sé que no hay tiempo. Tiene que entrar Pedro Aguilera, que el pobre también está liado. Precisamente por eso había más preguntas en el tintero. Claro. Y creo que no las tenemos que dejar Tenemos para... que dejarlo, sí, porque no, sobre todo por respeto a... Precisamente por eso. Solamente quiero preguntarle, quiero aprovechar que está Alexander, solo un segundito. Nosotros fuimos testigos, estuvo Jorge Alfredo, estuve yo, no recuerdo, estuvimos con vosotros en un momento histórico en Múnich, hace pocos años, donde por primera vez se reconocía las propias autoridades lo que había sucedido con la población Sinti-Roma. Vosotros, desde ese momento de reconocimiento público importante, hasta ahora, ¿habéis notado un cambio de esas autoridades con respecto al trabajo vuestro y al apoyo? Seitdem gibt es eine Veränderung der Haltung oder der konkreten Maßnahmen von der Polizei oder andere Behörde gegenüber der Volksgruppe Sinti-Roma. Also diese Entschuldigung, die 2018 von dem Polizeipräsidenten André an die gesamte Gemeinde gebracht worden ist, war eine wichtige und symbolische Kraft. Esas disculpas oficiales, públicas, que hizo el año 2018 el presidente de la policía de Múnich, el señor André, donde ustedes estuvieron presentes, sin duda fue un hecho tremendamente significativo. Und die Umarmung von dem Präsidenten André, des Zeitzeugen Peter Höllenreiner, y el abrazo que le dio el presidente de la policía de Múnich a Peter Hollenreiner en ese acto war für die Menschen wichtig, das zu sehen. Fue tremendamente estremecedor para todos los que estuvimos presentes en ese momento, para ustedes también, cómo se expresaba corporalmente esa disculpa. Vor allem, weil Peter Höllenreiner ja über 50 Jahre von der Polizei diskriminiert worden ist. Peter Hollenreiner fue también discriminado durante sus últimos 50 años, casi toda su vida, por la policía. Die Polizei, also die Schule der Polizei, nimmt den Bereich Rassismus gesondert auf. A partir de ese momento ha cambiado mucho la formación de los policías en Múnich y ha tomado el tema de discriminación, racismo y anticiganismo como parte de las materias que tienen que trabajar.